Bienvenidos amigos de la comunidad del arte de las finanzas. Hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a sumergirnos en la mente de una de las figuras más influyentes en el mundo de la inversión del siglo XX, Peter Lynch. Y lo haremos a través de su libro fundamental, Batiendo a Wall Street. Ahora, es importante aclarar algo desde el principio. No estamos ante un manual técnico lleno de jerga y fórmulas complicadas. Para nada. Este libro es, en esencia, una clase magistral sobre la mentalidad, sobre cómo pensar como un inversor. Para entender de verdad la importancia de este libro, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en una época donde Wall Street se percibía como un club exclusivo, casi impenetrable para el ciudadano de a pie, un mundo dominado por expertos que parecían tener secretos inalcanzables. El libro de Lynch llegó para demoler ese mito. Su objetivo no era dar atajos para enriquecerse rápidamente, sino resolver un problema mucho más profundo, demostrar que el inversor particular, armado con su propio conocimiento cotidiano y una disciplina de hierro, no solo puede competir, sino que a menudo tiene una ventaja real sobre los profesionales. Así que lo que vamos a explorar en los próximos minutos no son trucos, son los principios de un pensamiento racional y paciente que han demostrado su validez a lo largo de décadas, tanto en momentos de euforia como en los de pánico absoluto en los mercados. Bien, nuestro recorrido se va a dividir en 6 áreas clave. Primero, vamos a entender el contexto, quién fue Peter Lynch y su legendaria carrera. Después, vamos a desglosar su idea más revolucionaria, esa de la ventaja del inversor común. Luego, profundizaremos en la psicología y la visión de largo plazo, que es un pilar absoluto de su filosofía. También vamos a entender su sistema, muy práctico, para clasificar empresas en diferentes categorías. Veremos por qué la investigación es la piedra angular de todo su método. Y para terminar, vamos a destilar esos principios atemporales que, créanme, hoy siguen más vigentes que nunca. Muy bien, empecemos por el principio. Para captar la esencia de la filosofía de Lynch, es fundamental entender quién era y el éxito extraordinario que logró. Porque Lynch no fue simplemente un gestor de fondos más, fue, en muchos sentidos, un educador, un revolucionario que buscó de alguna manera nivelar el campo de juego y devolverle el poder al inversor individual. Fíjense, en 1977, Peter Lynch tomó las riendas del Fidelity Magellan Fund. Durante los siguientes 13 años consiguió un rendimiento anualizado promedio del 29.2%, una cifra que con el tiempo se convirtió en leyenda. Pero lo realmente importante aquí no es el número en sí, sino el cómo lo logró. Su éxito no se basó en intentar adivinar qué harían las tasas de interés o hacia dónde iría la economía en general, algo que él mismo consideraba una absoluta pérdida de tiempo. No, su enfoque era totalmente opuesto. Un análisis casi obsesivo, compañía por compañía, buscando buenas historias de negocio que el mercado, por alguna razón, todavía no había descubierto. Su proceso era la antítesis de la especulación macroeconómica. Ahora, si hay algo que revela de verdad su mentalidad, es la razón por la que se retiró. En 1990, estando en la cima absoluta de su carrera, Lynch decidió dar un paso al costado. Y no lo hizo por un fracaso, sino por una decisión personal muy profunda. Como él mismo explica en su libro, quería dedicarle más tiempo a su familia y a la filantropía. Esta cita nos enseña que su filosofía iba mucho más allá del dinero. Se trataba de tener una vida con propósito, donde el capital es una herramienta para la libertad, no una jaula de oro. Y esto nos lleva directamente al corazón de su legado. El libro está escrito de una forma deliberadamente accesible. Lynch no buscaba impresionar con terminología financiera compleja. Lo que quería era empoderar a la gente con lógica y sentido común. Su mensaje es clarísimo. El éxito en la inversión depende mucho más de la disciplina, de la paciencia y de una mentalidad racional que de tener modelos matemáticos sofisticados. Es una invitación a pensar por uno mismo, no simplemente a calcular. Avancemos ahora a la que es probablemente la idea más radical y poderosa de Peter Lynch, la afirmación de que la gente común y corriente tiene ventajas inherentes sobre los profesionales de Wall Street. Sé que esto puede sonar contraintuitivo, casi una herejía en el mundo financiero, pero su lógica es impecable y además se basa en la pura observación de la realidad. ¿Y cuáles son esas cargas? Bueno, Lynch explica que los gestores profesionales viven bajo una presión enorme por los resultados trimestrales. Tienen miedo de alejarse demasiado de lo que piensa la mayoría, lo que se conoce como el riesgo de carrera. Muchas veces están obligados a invertir solo en un grupo limitado de empresas muy grandes y no pueden moverse con la agilidad que quisieran. El inversor particular, en cambio, tiene una libertad total. Puede invertir en cualquier compañía, grande o pequeña, y, lo más importante, tiene el lujo supremo de la paciencia. Puede esperar años, si es necesario, a que una buena idea de negocio madure, sin tener que darle explicaciones a nadie. Y ojo, que esto no es solo una teoría bonita. Lynch respalda su argumento con datos concretos.
Cita a la Asociación Nacional de Inversores de Estados Unidos, que agrupa a miles de clubes de inversión formados por personas comunes. Y miren la tabla. En 1991, más del 61% de estos clubes superó al mercado. En 1992, casi el 70%. Y en el promedio de los 5 años hasta 1993, más de la mitad lo hizo mejor que el S&P 500. El secreto no era la genialidad, era algo mucho más simple, la inversión sistemática, la investigación en grupo y una disciplina colectiva que les ayudaba a evitar esas reacciones emocionales que tanto daño hacen a los rendimientos. Quizás la anécdota que mejor ilustra este punto es la del proyecto de inversión de los estudiantes de séptimo grado de la escuela St. Agnes. Estos chicos armaron una cartera de acciones basándose, simplemente, en las empresas que conocían y entendían de su vida diaria. Eligieron Nike porque las zapatillas eran cómodas y estaban de moda, eligieron Coca-Cola y McDonald's porque, consumían sus productos, y vieron con sus propios ojos el increíble crecimiento de una tienda llamada Walmart en su comunidad. El resultado, una cartera que le ganó a la de muchísimos profesionales, demostrando el poder inmenso que tiene la observación directa y ese principio fundamental de invertir en lo que uno conoce. Esta idea nos lleva de la mano al siguiente pilar de la filosofía de Lynch, el dominio de la propia psicología. Para él, el principal enemigo de un inversor no es la volatilidad del mercado, ni la economía, ni las noticias. No, el principal enemigo lo encontramos cada mañana en el espejo. Lynch era un defensor acérrimo de las acciones para crear riqueza a largo plazo. La razón, muy simple. Las acciones representan una pequeña parte de un negocio real, una entidad productiva que puede crecer, innovar y adaptarse a los cambios. Los bonos, por otro lado, aunque se perciben como más seguros, son en realidad un préstamo con un rendimiento fijo. Un rendimiento que con el paso del tiempo puede ser devorado silenciosamente por la inflación. Para Lynch, el verdadero riesgo no es que el precio de una acción suba y baje, sino la pérdida lenta pero segura del poder de compra. Y aquí hay un punto que es absolutamente crucial. Las caídas del mercado no son una excepción, son la norma. Son una parte inevitable del proceso de invertir. Lynch cuenta que en una conferencia, un asistente le recordó que él mismo había enseñado que el mercado había tenido 40 correcciones importantes en 70 años. Entender esto, internalizarlo, es como una vacuna contra el pánico. Las correcciones no son una señal para venderlo todo y salir corriendo, son oportunidades periódicas para comprar participaciones en grandes empresas a precios más atractivos. Este gráfico de la empresa Long Island Lighting lo ilustra a la perfección. La acción sufrió un colapso tremendo por problemas con una planta nuclear. Como se pueden imaginar, muchísimos inversores entraron en pánico y vendieron, convirtiendo una pérdida de papel en una pérdida real y devastadora. Sin embargo, la compañía logró superar la crisis y con el tiempo se recuperó por completo. Aquellos que tuvieron la paciencia de aguantar o incluso de comprar en medio del pesimismo fueron enormemente recompensados. Este gráfico es una lección visual potentísima. La volatilidad es simplemente el precio que hay que pagar para acceder a los rendimientos superiores que ofrecen las acciones a largo plazo. Muy bien, para poder tomar decisiones racionales y evitar errores caros, Lynch desarrolló una herramienta muy práctica: clasificar las empresas en 6 categorías distintas. Y esto no es un simple ejercicio académico, es un marco de pensamiento que nos ayuda a saber qué estamos comprando y sobre todo a tener expectativas realistas sobre cómo se va a comportar esa inversión en el futuro. Estas categorías son como un mapa. Primero, las de crecimiento lento. Gigantes establecidos que pagan buenos dividendos, pero ya no se expanden mucho. Segundo, las estables, como una Coca-Cola. Grandes compañías que crecen de forma moderada y suelen ser un buen refugio en las recesiones. Tercero, las de rápido crecimiento. Aquí está el mayor potencial de retorno, pero también el mayor riesgo. Son empresas más pequeñas y agresivas. Cuarto, las cíclicas, como las automotrices o las aerolíneas, cuyas ganancias dependen directamente del ciclo económico. Quinto, las de recuperación o turnarounds, empresas con serios problemas que podrían, o no, darle la vuelta a su situación. Y sexto, las de activos ocultos, compañías que tienen un valor escondido en su balance que el mercado no está viendo. Entender en qué categoría encaja una empresa es clave para no cometer el error de esperar un crecimiento explosivo de una compañía estable o de asustarse cuando una cíclica cae durante una recesión. Por supuesto, nada de lo que hemos hablado funciona si no hay una base sólida, y para Peter Lynch, esa base es la investigación rigurosa. Un trabajo que va muchísimo más allá de mirar un gráfico de precios o leer un titular en las noticias. Es de hecho lo que diferencia a un inversor de un apostador. Su proceso era una mezcla de análisis de detective con periodismo de investigación. Siempre empezaba por lo más básico.
¿Cómo gana dinero esta empresa exactamente? Luego, claro, leía los informes anuales para ver su salud financiera, pero lo más importante para él era el trabajo de campo. Ir a las tiendas, probar los productos, hablar con los empleados, con los clientes. Y finalmente recomendaba un ejercicio muy simple, el resumen de 2 minutos. Si uno no puede explicar por qué compró una acción de forma sencilla y convincente, como si se lo contara un amigo, entonces probablemente no debería tenerla. Y esta cita resume su enfoque a la perfección. El precio de una acción, a corto plazo, es solo ruido. Es una fluctuación movida por el miedo y la codicia del momento. La compañía, en cambio, es el negocio real que hay detrás, con sus ganancias, sus activos y sus planes de futuro. Si a la compañía le va bien, tarde o temprano, el precio de la acción terminará reflejándolo. Obsesionarse con la cotización diaria es una distracción que, casi siempre, lleva a tomar malas decisiones. Y así llegamos al final de nuestro análisis, donde vamos a sintetizar todas estas ideas en un conjunto de principios. La pregunta clave aquí es, ¿todo esto sigue siendo relevante hoy, en un mercado dominado por algoritmos y noticias que viajan a la velocidad de la luz? La respuesta es un sí rotundo, porque estos principios no se basan en la tecnología, se basan en la naturaleza humana, que esa no cambia. Las lecciones fundamentales entonces son estas. Primero, el famoso principio de invertir en lo que se conoce, en aprovechar nuestro propio círculo de competencia. Segundo, entender que la paciencia no es solo una virtud, es una ventaja estratégica brutal. Tercero, la necesidad de aprender a ignorar el ruido diario del mercado y enfocarse en los fundamentos del negocio. Cuarto, cambiar la perspectiva, ver las caídas como oportunidades, no como desastres. Quinto, la importancia de no delegar el pensamiento, de hacer nuestra propia tarea. Y sexto, el recordatorio constante de que el tiempo es el mejor amigo de una buena inversión. Y cerramos con esta frase que de verdad encapsula toda su filosofía. El objetivo nunca fue intentar adivinar el futuro, que es una tarea imposible. El objetivo siempre fue comprender el presente de un negocio, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, su salud financiera y sus perspectivas. La verdadera ventaja competitiva no está en tener la información más rápido, sino en tener la claridad de pensamiento y la disciplina emocional para usarla correctamente. Y así, este viaje a través de la mente de Peter Lynch nos deja con una verdad fundamental. Para tener éxito en la inversión no se necesita ser un genio, pero sí se exige paciencia, sentido común y la humildad de reconocer lo que no se sabe. La pregunta final no es si es posible ganarle al mercado, sino si tenemos la disciplina para ganarnos a nosotros mismos. Si desean seguir profundizando en estrategias de inversión racionales y de largo plazo, les invitamos a explorar los demás análisis que tenemos disponibles aquí, en el canal del Arte de las Finanzas.